Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos todos a este espacio de diálogos. Bueno, hoy la conversación que vamos a tener y por la cual estamos reunidos por aquí, vamos a abordar sobre uno de los fenómenos más complejos, yo pudiera decir, y debatidos dentro del judaísmo contemporáneo en el contexto latinoamericano y es el tema del surgimiento y la consolidación de las comunidades emergentes de los conversos al judaísmo. Ese es uno de los temas que vamos a estar abordando hoy, así también como las tensiones existentes entre la identidad, la legitimidad, ¿no?, que implica la halajá y aquel reconocimiento institucional y aquella pertenencia comunitaria que se tiene, ¿no? Entonces, quiero decir algo muy importante porque durante las últimas décadas, distintos grupos, precisamente en Latinoamérica, han desarrollado aquellos procesos de aproximación al judaísmo, que no pueden ser reducidos, claro, cabe mencionar únicamente a una dimensión religiosa. Pero en muchos de los casos, estos movimientos involucran precisamente aquellas reconstrucciones identitarias, perdón, y sobre todo dentro de la tradición histórica del judaísmo. También cabe acotar que han habido muchas revisiones por parte de aquellos que se han interesado en el tema genealógico, por ejemplo, y aquellos también que están vinculados a los Bnei Anusim. Hay una necesidad existencial por parte de muchos conocer su identidad, conocer todo lo que está relacionado con sus antepasados y precisamente si tienen descendencia judía. Hoy vamos a hablar también sobre el crecimiento de estas comunidades que se han dado lugar y sobre todo aquellas controversias que se han generado por el dicho tema. Entonces, aquí como ven, no voy a estar sola para debatir este tema, sino que traje a mis queridos amigos y colegas, aquí Benjamin, y pueden también ver al Rabino Córdoba, que es una persona que también está familiarizada con estos temas y viene desde Israel a hablar este tema tan polémico, yo pudiera decir también, y tan controversial, ¿verdad, chicos? No Sí, sé, colegas, no sé cómo referirme a ustedes, pero bueno, vamos a partir por aquí. ¿Qué creen? ok, sí, como estabas diciendo, Hadassah, esto es un tema, ha existido un fenómeno que creo que lleva más de 2 décadas ya sucediendo en la región nuestra, Latinoamérica específicamente, donde se ha visto un número creciente de personas que se interesan por conectarse al judaísmo, incluso muchas veces se unen, se asocian, crean comunidades. Tal vez buscan un rabino, un beitín y se interesan y quieren ser judíos y forman comunidades, voy a decirles yo, por llamarlos inicialmente de alguna manera, comunidades de conversos. Y bueno, parte también de mi interés personal, es una investigación personal que estoy haciendo, conocer un poco y aclarar, porque he visto muchas entrevistas ya de personas reconocidas, haciendo buen día a todos, pero por la parte geológica siempre me parece a mí, ha faltado una pregunta específica, puntual, que quisiera hacer. Y bueno, por eso también, con la ayuda del cielo, el Rabino Córdoba está aquí para darnos también un poco de la perspectiva, específicamente la perspectiva halálgica de la halajá judía, de la ley judía, sobre qué es un converso y si estas personas que de pronto se unen, se agrupan, comienzan a estudiar, pasan los diferentes desafíos de crear una comunidad, y logran hacer una conversión al judaísmo todos, y vamos a estar preguntando qué cosa es una conversión al judaísmo, cuáles son los puntos específicos que caracterizan una conversión al judaísmo, si son considerados judíos, no son considerados judíos, cuál es el tema con respecto a su reconocimiento, si hay un reconocimiento oficial por parte de otras comunidades de otras regiones, Norteamérica, Israel, Europa, qué es lo que está sucediendo con eso. Y bueno, esta sería la primera pregunta que yo quisiera hacer al rabino David Córdoba. Eh,
¿Cómo se define el estatus judío de una persona y qué sucede en torno a estas llamadas comunidades de conversos? ¿Son consideradas judíos? ¿No son consideradas judíos? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tratar de definir, Rabino, qué es un judío y si estas personas que se convirtieron aplican para ser llamados según la ley clásica de la Halajá como Israel, como personas judías. Ah, Bueno, shalom de todo. Y gracias por haberme invitado. Y bueno, vamos a tratar de lo que estaba diciendo ahorita tras cámara, es que tratar de entender que lo que yo diga hoy no es un dictamen halájico ni nada por el estilo. Simplemente yo voy a hablar sobre las posturas y sobre la novedad de este fenómeno, porque es un fenómeno novedoso en la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Hay que entender que esto que está pasando hoy en día nunca había sucedido en la historia de Israel. Que personas en masa quisieran de repente entrar dentro de la Shejinah, así como dice el Shulchan Aruch, dentro de la Shejinah de Am Israel. Okay. Normalmente según la Halajá, según el Shulchan Aruch, según la Gemara, ¿no? En Yevamot creo que está escrito, un judío es una persona que primeramente o nació de madre judía, que como muchos sabemos, o que viene a convertirse, ¿ok? Un converso. Ese converso, ¿qué se le pide al converso? Que se presente delante de tres testigos, tres personas que estén capacitadas, ¿ok? Para definir si esa persona está apta o no está apta en este momento para entrar dentro de Israel. Y se le pide las cosas básicas. ¿Qué cosas se le pide? Se le pide que si es varón, brit milá, se le pide tevilá, es decir, la inversión en agua, y kabbalah misbot. ¿Ok? Según el Rambam, él trae lo que es la halajá original, que se le pide corbán, porque en los tiempos del Bet HaMikdash tenía que traer un corbán. ¿Ok? Cuando traía el corbán, supuestamente ya la persona ya, hay cosas que se dan por sentadas dentro de la halajá, que no son pormenores, que solamente se ven en el shimush, que es decir, en la experiencia, en el tú a tú dentro del marco judío, del marco rabínico, del marco de la comunidad. Porque supuestamente si una persona viene a convertirse, ¿a dónde va a ir? Tiene que ir a una comunidad judía, ¿ok? Y tiene que ir delante de personas que estén capacitadas para hacerlo entrar. Entonces se le pasa por filtro, se lo dice Shulchan Aruch, se le pregunta a la persona qué busca, por qué se quiere convertir, ¿ok? Se le hacen preguntas, ese Shulchan Aruch se le tiene que preguntar. Y se le dice, bueno, tú sabes que nosotros hemos sido perseguidos, que a nosotros a cada rato se levanta una oleada de odio contra nosotros y vamos a ser perseguidos. ¿Tú quieres pasar esa suerte también? Y se le hace pregunta para hacer razonar a la persona, porque muchas veces la persona está siendo motivada por otras intenciones, y se le hace recapacitar. Hoy en día, con el tema del internet y estas cosas, hoy en día estas preguntas son como más de cliché, ¿ok? Porque la mayoría de las personas ya saben ya muchas cosas, pero antes no. Antes veían un pueblo como Israel, se asombraban, y yo quiero pertenecer a ese pueblo, y entonces como que lo aterrizaban para que supiera lo que venía si se convertía al pueblo al judaísmo, ¿ok? Y bueno, se le hace la pregunta, se le investiga a la persona. Shulchan Aruch dice que hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden inhabilitar su intención genuina a convertirse. Una, querer mejorar económicamente. Dos, quererse casar con alguien del pueblo de Israel. ¿Ok? Y tres, que está siendo perseguido por un imperio, por un reino, está perseguido por una nación, y que él venga a guarecerse dentro del pueblo de Israel para sentir protección. Cualquiera de estas cosas que tiene declinaciones también, tiene no solamente esas cosas así de grandes, estas cosas pueden invalidar la buena intención de la persona que se quiere convertir en judaísmo. Si la persona pasa esos filtros y ya al ojo de los tres testigos, al ojo del Beit Din, ellos ven que esa persona es genuina y se acerca con genuinidad, está conviviendo, asume la responsabilidad de lo que viene siendo el pueblo de Israel, aunque a esa persona se le pasa, se le convierte. Si es una mujer, se le pasa por la tevilá, que haga su confesión de que realmente cree en un solo Dios. Si es un hombre, lo mismo, plus la circuncisión. ¿Ok? Y teniendo esas tres cosas en claro, ya la persona se le puede considerar judía delante de Israel y delante del cielo. ¿Ok? Eso es un judío
converso según la alajá básica, Pechuta. ¿Ok? Y según esto que estoy diciendo, este criterio, una persona que se convierta dentro de Latinoamérica o cualquier país del mundo, bajo ese criterio, se considera judía. Y no solamente se considera judío, va a ser juzgado como judío. ¿Ok? Interesante. Rabino, quisiera hacerle una pregunta con respecto a esto que usted dice. Vamos a hablar, háblanos un poquitico más acerca de entender las condiciones de la persona que viene a hacer conversión. Sí, Pero ¿qué hay con respecto a las personas a las que tiene que presentarse? Lo que conocemos normalmente como un Beit Din. ¿Cuáles son las sí. condiciones para que, es decir, las condiciones del Beit Din, de las tres personas de la corte judía que va a estar revisando ese caso, sea reconocida como un Beit Din apto para hacer conversiones? ¿Qué es lo que tiene que tener? Si es que Sí. conocimientos. Le fiardín, de acuerdo a la ley, no se pide que las personas sean rabinos. Hoy en día, evidentemente, cualquier persona que conozca, hoy en día, hoy se le pide que sea rabino porque antes las personas tenían un nivel de conocimiento que no necesitaba ser rabino para poder llegar a ese punto. ¿Ok? Muchas personas, la mayoría conocían, bueno, por lo menos se le piden que conozcan las leyes de Giur, que sean especialistas en las leyes de Giur, para que sepan cómo tratar con una persona nueva. Ok, no estamos hablando de un amar, es una persona que es ignorante de la ley. Estamos hablando de una persona que tenga por lo menos conocimiento de Giur y de las halajot de Israel. Porque si no, no va a saber cómo guiar y cómo filtrar a esa persona. Es decir, según la halajá, no hace falta que sea un rabino. Ok, pero hoy en día los rabinos son los que se encargan de eso. Ok, porque por las circunstancias que hoy en día que hay mucha asimilación dentro del pueblo de Israel, eso es muy sabido. Y no todo el mundo hoy en día. ¿Ok? Porque hoy tenemos muchas opciones. Hay judíos hoy en día que escogen ser universitarios, otros escogen ser científicos, otros escogen coger otros caminos, ¿ok? Que, que no tiene que ser necesariamente la adopción dentro, o ser doctor dentro de las leyes de Israel. No todos los judíos hoy en día saben la halajá como debe ser. Entonces, ¿quiénes son los que saben la halajá como debe ser hoy en día? Hoy en día que estamos viviendo, los rabinos. ¿Ok? Entonces, por eso se tiene que presentar hoy en día delante de por lo menos 3 rabinos, o por lo menos un rabino que conozca las leyes de halajá y 2 testigos que sean kasher. ¿Qué cosas son 2 testigos que sean kasher? 2 testigos que no profanen Shabbat, que no sean, pues, que no profanen Shabbat de befarecia, ¿no? Y que tengan el estatus de kasher ledut. ¿Qué cosa es un kasher ledut? Una persona que tenga buena vista delante de las demás personas, que no ande como quiera por ahí. ¿Ok? No voy a ponerme a entrar en los pormenores de cosas un kasher ledut, pero una persona que por lo menos que no sea rabino, ¿ok? A lo mejor no conoce todas las leyes, pero sí por lo menos es kasher dentro de la comunidad. Que no profana Shabbat, come kasher, tiene una vida socialmente judía correcta. Entonces, por lo menos uno de esos integrantes tiene que conocer las leyes. Tiene que conocer las leyes, es decir, uno de ellos tiene que conocer todas las leyes del Gerut, de lo que es la conversión, y las leyes de Shabbat, bueno, todas las leyes a profundidad, porque por ahí va a ser el filtro realmente de que definir realmente si la persona o tiene que esperar un poco más de tiempo para convertirse o se le puede ya pasar a la conversión ya. ¿Ok? Por eso uno de ellos tiene que tener por lo menos estar claro en con lo que la halajá, para poder que no vaya a convertir una persona que no está lista para convertirse. ¿Ok? Entiendo. Porque tú no puedes decir que tú tengas Kabbalah Mitzvot y si yo acepto las Mitzvot de Hashem, tanto de Rabanán como de Oraita, si tú ni conoces la ley de Rabanán ni de Oraita. Por lo menos ni siquiera tienes un 20% de ello. Porque tampoco se le pide que sea un doctor de la ley para convertirse, pero tiene que por lo menos saber lo básico de lo que es mi voz de Rabanán y mi voz de Oraita. Porque si no la acepta, después dice, bueno, yo no estaba de acuerdo con esto. Y entonces vienen los hay después. ¿Ok? Y para evitar los hay, porque es una responsabilidad muy grande delante del Beit Din, porque si tú conviertes a una persona sin estar preparada, entonces ahora en vez de hacerle un bien a esa persona, le estás haciendo un mal. ¿Ok? Porque no solamente un trámite legal, es un trámite espiritual. Y ahora esa persona va a ser juzgada como un judío delante del cielo.
Entonces, ¿cómo tú vas a ser tan irresponsable de pasar a una persona a convertirla sin estar preparada? Pero no sé si me pasó un poquito más para allá la pregunta, pero la idea central es que no hace falta que sea un rabino, ni que hace falta que sea, que ahora te puedo responder otras preguntas que pueden venir más adelante, que sea de la Rabanuta Rashid de Jerusalén. Pero sí tiene que tener estas condiciones básicas que te digo, para ser considerado un tribunal alto para poder convertir a una persona. Pues, Es decir, que un Yo tribunal... creo, sí, Sí, no, sí, dice no. adelante. No, solamente quería, a mí me parece interesante que en el punto de la conversación, el que nosotros estamos por acá, hay que, vamos, hay que como definir y explicar sobre todo los dos puntos de la historia en el que se ha visto el pueblo judío para después marcar, porque mira, hay algo importante con respecto al origen de los beidines, ¿no? Porque en la historia de Israel, en el antiguo Israel, en el tiempo de Moisés, se manejaba de otra manera, ¿ves? Y esto lo menciono porque hay que dividir dos partes de la historia para poder entender cuándo justamente sale el tema del Beidín. ¿Por qué? Hay gente que me han preguntado, bueno, ¿y por qué hay que ir a ver por qué hay que ir a un Beidín para convertirse en judío, por ejemplo? Hay preguntas como esa que surgen. Y entonces hay que dar una explicación, porque cuando vienen personas desde este punto de vista y desde este nivel de pregunta, ¿no? ¿Por qué existe un Beidín? ¿Cuándo fue que surgió? Porque en el antiguo Israel no existía ese tipo de cosas. Vemos el caso como Rula Moabita, que vino en un acto de, digamos, de fe, por así decirlo, se convirtió al pueblo de Israel. Porque sí, pero ahora hay había tanta... Sanedrín y le cuestionaron Sí, sí, la entrada a ella. Le cuestionaron la entrada porque había una alajá que es muy conocida, Moabit, Moabit, es decir, Moabit, veló Moabit. Así que estaba prohibido aceptar a los moabitas, pero no a las moabitas. Entonces eso fue un tema de debate en los Sanedrín, porque el Beidín no era Sanedrín, era mucho más riguroso que un Beidín. Un Sanedrín es mucho más riguroso que un Beidín. Acuérdese que Beidín viene siendo como pertenece a la Yeridad Adorot. ¿Qué cosa es Yeridad Adorot? Que viene siendo como el descenso. Así como va bajando el nivel de Israel, va bajando el nivel también de las personas que se van a acercar a Israel. Antes las personas que se acercaban a Israel eran mucho más grandes, eran mucho más jajamín. Eran de las naciones, pero eran mucho más jajamín, conocían muchísimo y tenía mucho nivel espiritual, incluso que no fueran de Israel, mucho nivel espiritual. Entonces, las personas que estaban delante de esas personas eran personas como Moisés, como la Anshe Kenneth Agedolá, los sabios de la asamblea, eran gente que eran profetas, eran, eran personas grandes, no eran cualquier persona. Entonces, esas personas fueron los que trajeron las primeras halajot de Batei Din, que son, estamos hablando de Mordejai, el profeta Daniel. Ok, estamos hablando de profetas, no estamos hablando de cualquiera, fueron los que trajeron. No fueron los rabinos que inventaron los Baitín, fueron los Anshe Kenneth Agedolá, los sabios de la gran asamblea, que eran personas que estaban incluidas eran jueces y eran profetas los que estaban ahí metidos. No, sí, pero Ezra, yo lo que Sofer, digo que ha habido una reforma en este tema con el tiempo y ahora vamos a porque entrar un poquito en el las alhajas se contexto tienen que ir histórico. reformando. Sí, sí, lo que, Las alhajas tienen la capacidad de adaptarse a la generación. Hay cosas que antes se permitían y después no se permitieron. Y en la alhaja hay muchísimos casos de eso. Que después tuvieron que prohibirse porque ya cuando baja el nivel de Israel, tiene que ajustar desde la tradición oral misma. Antes no se podía escribir la tradición oral. Y hubo un permiso de escribirla porque se iba a perder la tradición oral. Entonces, hay muchos ajustes dentro de la alhaja debido a la generación. Cuando aparece un fenómeno nuevo en la generación, la alhaja tiene que reajustarse sin violar su raíz para poder hacerle frente a esa situación que está pasando, este fenómeno. Y existe No sé esa si tú me entiendes. posibilidad. No podemos ir ahí atrás a estar sacando ejemplos de Moisés Rabeno, porque en los tiempos de no, Moisés no, Rabeno, yo lo hay que, que matar a muchísimas personas hoy en día. no Matarlas. hablo No, bueno, así. no hablo acerca de las técnicas que se utilizaban. Yo hablo que Ah, siempre ha habido modelos de organización judicial dentro de la tradición judía
entré en el contexto antiguo para luego que las personas logren situarse en el contexto de la historia cuando aparece entonces un Beidín como el que vemos hoy en día. ¿Cuándo surgió esto? Sabemos que siempre ha habido tribunal en el antiguo Israel, pero en el contexto histórico, para situar a las personas que desconocen, por ejemplo, muchos llegan y desconocen estos dos, vamos a ponerle modelos, ¿no? El antiguo, el del antiguo Éxodo, porque muchos leen la Torá y dicen, bueno, antiguamente no era así. ¿Por qué tengo que entrar, para entrar al pueblo judío, por qué tengo que pasar por una serie de requisitos que me exigen para yo poder pertenecer al pueblo judío? Porque, por ejemplo, Ruth la Moabita no tuvo que pasar por ese proceso tan complicado como ahora. Sí tuvo que pasar por un proceso Ahora, complicado. a eso es lo que yo me refiero. Discúlpame que te corte, pero sí tuvo que pasar un proceso bien complicado y posiblemente más complicado que los de hoy en día. Mucho más complicado. El tema de Ruth catalizó una alajá que estaba dormida de hacía unos años atrás y que la despertó Ruth, que fue Moabit, bueno, Moabit. Sí, la despertó Ruth y se cuestionó la idea. Ahora, se ve lo que tú ves en los textos de Ruth, es que tú ves al paradigma del converso. El tipo que acepta todo y no le interesa nada. Si hay que vivir en la pobreza, hay que vivir en la pobreza, no me importa. Hay pobreza en Israel. Fíjate que Ruth entra a Israel en hambruna. No, Bruno. En hambruna, hoy en día. Entonces, eso ya es por ahí para tenerlo en cuenta. Pero a ellos no le están cuestionando eso, ya están cuestionando la procedencia de donde venía, porque había una alajá que no se podía aceptar personas de Moab. ¿Ok? Y ella era moabit. ¿Ok? Y si ella se la vio gris, porque hasta que al final el Sanedrín de la época dijeron, bueno, destaparon la alajá y dijeron, esto viene de esta manera. Y se va a quedar, porque lo que dice la alajá es que no podía ser moabita varón. Moabita mujer sí se permitía, pero eso se arrastró hasta David Amelech. Eso se arrastró hasta David Amelech. En David Amelech también le cuestionaron a David Amelech su judeidad por venir de esa descendencia. A David Amelech le cuestionan el Sanedrín de la época de David Amelech eso. Y David Amelech tuvo que pasar el sufrimiento ese y pasar muchos buches amargos hasta que Hashem, en su misericordia, lo levantó. Pero pasó muchas cosas. La gente se piensa que David Amelech primero le mandaron, como dicen vulgarmente por ahí, primero le mandaron a un gigante y después le dieron la corona. Es decir, a David Amelech primero le mandaron todos los problemas y después conocen el rey David. Pero al principio tenía Safek de bastardo, tenía Safek de si venía legítimamente o no venía legítimamente. ¿Por qué? Por esas mismas cuestiones de las conversiones. Porque venía de una moabita. Todavía se veía la disputa todavía, si era así, porque habían personas que decían sí y habían personas que decían no, que no estaban de acuerdo con esa alajá todavía. Y se discutía el tema de David Amelech. Hoy en día lo que nosotros tenemos hoy en día no es tan. Entonces lo que pasa es que hoy vivimos una generación muy delicada, como le dicen los no judíos, le dicen la generación de cristal. Nosotros le decimos es un dolme culcal, es una generación que está dañada, muy baja, y por cualquier cosa se pone sensible. Pero es por cuestión de la generación. ¿Ok? Antes la gente aguantaba más. Hoy la gente aguanta cualquier cosa, que se ofenden por cualquier cosa. ¿Entiendes? Pero eso es parte de los tiburones que tienen que pasar las personas. Sí. Y eso podemos tocarlo más adelante, ¿no? Y no quiero, vamos a la parte legal. Si quieren meterse en la parte espiritual, podemos tocarlo también. Sí, yo quisiera apuntarle, hace mucho tiempo estudiando Tanaj, la base, ¿no? de la fe judía, nosotros estudiamos que la existencia de un sistema judicial en Israel no solamente se enfocaba en la alta esfera del Sanedrín, también habían jueces de diferentes niveles. Cuando uno lee la Parashá Shoftim, si mal no recuerdo, hay una mención de jueces de 50, jueces de docena. Es decir, hay diferentes tipos de jueces. No es que una persona tuviera una situación halágica que hiciera falta una pregunta, un conflicto, y no iba directamente a Sanedrín a buscar la solución halágica. Es decir, que esta historia Hadasa de sistema judicial que hoy nosotros tenemos de tres rabinos o tres personas,
Rabino hablaba ahorita de Kasher Leedut, que según mi pobre conocimiento hebreo sería traducido algo así como capacitado para testificar. Para Corrige, testificar. exacto. Esto viene desde hace mucho tiempo, es decir, incluso de los tiempos de la entrega de la Torá. Claro, los nombres, la organización, que me interesa mucho hablar de la organización y ahora les haré saber por qué, son temas que han cambiado en el devenir de los siglos. Estamos en una generación aún de Galut, de exilio, ¿no? Donde tal vez la existencia de un Malhut Israel, del reinado original que estableció Hashem cuando entregó la Torá, que debería estar Israel en el templo, esas cosas no están aún completamente en funcionamiento. Entonces, ¿qué me interesa y que yo veo personalmente? No sé qué le parecerá al Raf David Córdoba. Yo veo que existe una nación moderna, Hashem la bendiga, que es muy importante que exista, la nación de Israel, donde tenemos un sistema desde un punto de vista avanzado que cumple muy importantes funciones, instituciones religiosas, Rabanut Israel, diferentes Rabanut, y todo esto trae consigo muchas cosas positivas, pero por otra parte están y por eso sí la pregunta inicial sobre Beit Din. ¿Por qué? Porque todo el mundo coincide en que una persona judía es una persona que nació de madre judía o hizo conversión ante un Beit Din. Pero el asunto del Beit Din ya cae en la tela de lo polémico. ¿Quién es un Beit Din apto para mí? ¿Quién es un Beit Din apto para el otro? Y ya logramos por lo menos establecer que en el Beit Din debe haber una persona menos que sea una persona completamente conocedora de las leyes de conversión. Corríjame si estoy mal, estoy solamente resumiendo, Ravi. Y dos personas que sean Kasher Leedut, por lo menos, y que tengan una, exacto, que sean Kasher Leedut, que tengan una buena, decir, que quiere llamar, que sean Kasher Leedut. ¿Qué sucede, Rabino, ya vamos a hablar un poco más del mundo judío, ¿no? Estas comunidades que se convierten con Batei Dinim Pratit, no sé si está bien el hebreo, estoy tratando de hablar lo mejor posible, Batei Dinim, es decir, cortes judías que son particulares, que no están integradas al sistema de Rabanut Israel, o los demás Rabanut que están colaborando con Rabanut Israel en la diáspora. Yo conozco que en Estados Unidos hay muchos que están unidos. Si uno hace una conversión en un Beit Din específico en Estados Unidos, es reconocido en Israel. Si uno hace conversión con otro Beit Din, no es reconocido. Entonces, ya, ¿qué usted piensa que la persona que hizo conversión con un Beit Din Pratit, un Beit Din que no está integrado a esta organización que está sucediendo hoy, deba pasar? Desde el punto de vista, ¿qué consejo? ¿Qué usted le aconseja? ¿Qué es lo que debe esperar? ¿Y qué es lo que esa persona debería perseguir? De hacer. Mira, como te dije al principio, esto es un tema que es novedoso. ¿Ok? La palabra novedosa es una palabra que nos tenemos que grabar en la mente, porque pensaríamos que esto siempre fue así. Esto no fue así, esto es una cosa nueva. Es una cosa nueva. Y una de las cosas nuevas a veces tardan tiempo en madurar. ¿Entiendes? Todavía, como te expliqué ahorita mismo, hasta David Ameles todavía estaba en la disputa contra el tema Moabit, no estaba todavía el tema ese. Y es la bisabuela del rey David, Ruth, la bisabuela, todavía estaban discutiendo el tema ese. Todavía estaban discutiendo el tema. Porque son cosas novedosas que tardan tiempo a veces en asentarse. Porque se tiene temor de ciertas cosas. Si estás profanando la Torah de Hashem, o metiendo con Hashem cosas, prohibió, dijo Moabito, no dice, sí, pero yo no me voy a arriesgar, dijo Moabito, entonces yo no sé si es Moabito. Entonces, esas cosas tardan tiempo a veces en madurar. ¿Cuándo empezó el tema de las masas de converso? Yo creo que no lleva más de 25 años, 25 años, no más que eso, ¿no? No creo. Antes de 25 años atrás, no creo que la gente se convertía tan así. David, ponle 30 años. Okay. Ponle 30 años. Ponle 30 años. Ponle 30 años. Hace 30 años atrás, yo conocí muchos Beit Din. Conocí rabinos que pertenecían a esos Beit Din y que tenían un Beit Din. ¿Ok?
y que tenían un Beitín. En México había uno, no me acuerdo el nombre de rap, que es un rapero mexicano, no me acuerdo el rap ahora, que las mismas personas quemaron esos mismos Beitín. Los mismos conversos quemaron esos mismos Beitín con sus actitudes. Antes había muchas más posibilidades cuando empezaron los movimientos de conversos que ahora. ¿Y por qué ahora las posibilidades se han reducido? Producto a las malas experiencias que han habido con los conversos en este último movimiento. Los mismos conversos han creado la mala situación que tenemos hoy en día para la aceptación de estas comunidades nuevas. Porque antes eso no existía. Cuando empezaban, cualquier Petit para ti se convertía en una persona, iba con una carta de Petit para ti aquí a la Rabanut, y la Rabanut decía, ok, vale, para adelante. Te hacían CEU, te hacían la conversión, aliyah, no sé qué, y se acabó la historia. Porque era muy difícil, no era nuevo, no era normal. Tú me citas a Ruth, me citas a... ¿Cuántos conversos tenemos en la historia nosotros? Así que nosotros podamos destacar así como conversos. Eso es muy difícil, ya lo han contado con los dedos. Y de repente ahora que vengan, no sé cuántos, cientos de personas ahora para convertirse ahora. Pepe, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aparte que ha habido mala experiencia no solamente de los Haití. Ahí el Jesse se ha incrementado, eso no solamente por la parte de los futuros conversos, que pueden ser conversos o no conversos, personas con otras intenciones de mejorar económicamente, de buscar posibilidades de pareja, de salir de sus países, que estaban obstinados a sus países. También se aprovechó la cobertura para traer mucho fraude. Hubieron muchas personas que empezaron a crear baiting y a cobrar dinero y a crear conversiones fraudulentas. Y eso alarmó al Beitín, a Rashid aquí de Jerusalén. Okay, que no es solamente uno, hay unos cuantos. En Jerusalén la gente dice que uno, no hay unos cuantos, no es uno solo. Hay unos cuantos dentro de Jerusalén que pertenecen a un solo núcleo. Pero lo que te quiero decir es que las mismas malas experiencias que han tenido de haber recibido personas que no estaban preparadas, que se convirtieron con otras intenciones, de gente que estaban estafando a personas con buenas intenciones que querían convertirse, cobrándoles dinero y prometiéndoles una conversión genuina aquí en Israel, y al final era mentira. Eso produjo como consecuencia que la halajá tuvo que reajustarse para poder arreglar entonces no solamente el problema de muchos los conversos, sino de las grandes estafas y de las grandes masas de personas que se van convirtiendo que no estaban listas para entrar en Israel. Por eso te tuvo que agudizar el tema, y yo lo veo muy bien. Y yo lo veo muy bien, porque eso puede traer para acá, puede filtrar personas. Y mismo Israel tuvo que ponerse en eso, porque se estaban metiendo personas aquí con terroristas, personas que pertenecían a seguridades de otros lugares, y era banda ancha lo que estaba entrando en Israel. Y era, no, para, porque nosotros no solamente somos una religión, somos una nación que nos quieren aniquilar. Y tenemos que tomar medidas aquí, porque si no tomamos medidas y ponemos un filtro, pues nos van a comer. ¿Ok? Porque esto de los conversos es un tubo de banda ancha para meter lo que sea para acá adentro. Hay dos cuestiones ¿Entiendes lo que te estoy importantes que me gustaría plantear, Rabino y Benjamin. Una es que cuando los beidines se establecen, porque hay un contexto histórico sobre el tema, ¿no? Se volvió mucho más complejo precisamente cuando el pueblo judío dejó de ser una identidad territorial para pasar a ser, bueno, lo que ustedes han visto a lo largo de la historia, que el pueblo judío tuvo que ser, bueno, el judío pasó por diversos países, exilios, y no es menos cierto que esa cuestión trajo consigo de que como el judío estaba disperso en todas partes del mundo, hoy en día la pregunta, yo pienso, la pregunta o el análisis que estás haciendo con respecto a la cantidad de masas que están llegando actualmente al pueblo judío se debe a eso. Que como el judío siempre ha estado disperso por distintas partes del mundo, hay muchas personas que tienen orígenes judíos y no lo sabían hasta recién. También contamos con la tecnología y con la información, ¿no? De que hoy en día puedes ver que existe una cultura judía. El caso de Cuba mismo lo podemos poner como ejemplo. En Cuba hay muchas personas que actualmente se están acercando al judaísmo porque están accediendo a un tipo de información que no entraríamos en cuestiones si está un poco restringido o no, pero se han dado cuenta de que tienen antecedentes judíos.
Entonces, cuando ellos vienen y dicen, bueno, creo que hay una historia de mi familia, bueno, muchos vienen por múltiples razones, uno puede ser que le llame la atención el tema intelectual que hay y existe dentro del mundo judío, otros llegan por antepasados judíos, como es tu caso, y el caso, por ejemplo, de muchas personas que tienen antepasados judíos, su familia judío, venían de los Bnei Anusim, los propios Bnei Anusim expulsados de España, de la península ibérica en el 1492, otros llegan porque le atrae, por un tema espiritual. Entonces, yo siento que es muy complicado para muchos de lo que hemos llegado, en mi caso, yo tengo una cuestión familiar ancestral atrás que se me ha complicado, ¿no? Validar de que soy judía. ¿Y qué pasa? Yo tengo que pasar obligatoriamente este proceso por el Beidín para entrar, porque si bien el Estado de Israel se estableció hace años atrás, entonces se creó esta regulación que pasó también a alinearse con el poder político, porque eso es lo que hay hoy en día. Está esta parte ligada al poder político en Israel, por eso que es un tema complicado, ¿no? Porque para poder acceder y entrar, yo, por ejemplo, puedo decir, yo soy judía, pero no me van a tomar como judía, porque hay toda una cuestión burocrática atrás, jurídica, que me dice, no, no lo eres. Para tú llegar a ser judía tienes que pasar por este proceso. Y entonces, en mi caso, voy a hablar de mi caso, si yo quisiera pasar todo el proceso de conversión y llego a un Beidín y después pasa de que a los años me dicen, no, que es que ese Beidín no está reconocido por la mayor autoridad, por los Beidines autorizados en Israel. ¿Qué pasa aquí? Porque muchas personas se han encontrado con esta situación. ¿Qué podemos hacer en este caso, Rabino? ¿Cuál es tu punto de vista? Si hay algo que mejorar, el punto de vista si hay mío algo es lo que mismo que estaba explicando. Yo sé que hay la ciertas variedad está reglas que mucho. hay que mejorar, por ejemplo, dentro del propio Yo Israel. creo que, a ver, no se puede, ¿qué se va a mejorar? Lo que se mejoró fue que es el filtrado. Gracias al filtrado, eso es una mejora, eso yo no lo veo Pero como una cosa no tú lo estás podemos, viendo desde el punto de vista de que ahora se me hace difícil a mí entrar, pero tú tienes que mirarlo desde el punto de vista del otro lado también, que ahora tengo más garantía de que si tú vas a entrar, sea genuinamente porque vas a entrar tú, y no porque simplemente se te antojó hoy en día ser judío, porque muchas personas, yo yo no conocidas creo por que se le mí, antoje, yo porque yo creo que la personalmente, necesidad, Rabino, y disculpa que te interrumpa, yo mm, creo que la necesidad de ser judía es una cuestión muy profunda, que no es tan profunda, no es tan profunda. Hay muchas personas que tienen, mira, muchas personas que tienen mucha mezcla en la mente, mucha mezcla en la mente. Y tienen tienen problemas identitarios, de identidad, ¿entiendes? Y no se conectan a ninguna parte. Y de repente ven en el pueblo del pueblo de Israel una posibilidad de enganchar con una identidad. Y como quiera que sea, la Torá de Israel es empática con todo el mundo porque pertenece al razón del Creador y eso, cualquier alma puede sentir empatía con eso. Incluso las almas de las naciones pueden sentir empatía con la Torah de Israel porque tiene que ver con el diseño con que fue creado. Salió del mismo diseñador. Entonces va a sentir empatía, pero que tú sientas empatía con la Torah de Israel y que sientas vibración con el pueblo de Israel, eso no quiere decir que tú seas un un jerez de la Neshomot de Israel. No quiere decir eso específicamente, porque es válido que las naciones del mundo sientan empatía por la Torá y sientan empatía por Israel. Eso no quiere decir que sean parte de Israel. Eso quiere hablamos decir de un que tema están particular empatizando. ajá, Un hablamos de momentico, un déjame tema responderte porque me preguntaste muchas cosas. sí. Me está preguntando, sí, me preguntando muchas cosas y no, eso cuesta trabajo. Entonces, ahora, el filtrado vino, ¿por qué se agudizó la cosa? El filtrado vino porque se demostró que abrir completamente dio malos resultados. ¿Ok? Abrir completamente dio malos resultados. Entonces, cuando tú metes así todo el mundo, entra de todo. Es como en Mariel. Cuando el vino lo de Mariel en los años 80, dijo, bueno, está bien, pasa para acá lo que tú quieras. ¿Qué fue lo que se hizo? Se conoce. Que sacaron gente de la prisión, no sé cosas, y lo que entró Israel a Israel, En no, a Estados Estados Unidos Unidos. a Estados Unidos fue lo último. De todo entraron gente con muy buenas intenciones, muy buenas personas cívicamente hablando, muy buenas, que hicieron rehacer su vida y otras personas que siguieron, transportaron la prisión para Estados Unidos y crearon problemas. Entonces,
se tuvo que filtrar el visado, se tuvo que hubo regulaciones con respecto a la inmigración cubana y no solamente con la inmigración cubana, con la inmigración latinoamericana completamente, porque si tú le dejas abrir la puerta, entra de todo. Se vio con el gobierno del pasado de Trump, que abrieron esas cosas New York se llenó de venezolanos que asaltaban personas en la calle y acabaron con todo. Y se tuvo que poner la mano dura. La mano dura no quiere decir que tú seas malo. El problema es que tú tienes una responsabilidad nacional y tú no puedes pasar de bueno con Sí, personas claro. que están malintencionadas. ¿Entiendes? Y cuando se trata de la Torá de Israel, con mucha más razón, y con respecto de la nación de Israel, con mucha más razón. ¿Ok? Porque la nación de Israel, los judíos ortodoxos, la responsabilidad de ellos es que tú entres según la regulación, lo que se regula, lo que es ortodoxo, lo que debe ser un judío. Hoy decimos ortodoxo, pero en los años de antes, ante el iluminismo, eso no existía. Ante el iluminismo, la escala no existía el concepto ortodoxo reformista. Existía el concepto judío. Todo el mundo era ortodoxo. El iluminismo trajo como consecuencia que hubiera un vaya falseta, personas que quisieron ser de una manera diferente y se les respeta. Entonces, hoy en día se llaman los judíos ortodoxos, pero antes todos eran judíos. Y antes los judíos eran iguales para todo el mundo. Pero Claro. ahora, el gobierno de Israel, no la Rabanú, el gobierno de Israel, cuando tú vienes con una conversión ortodoxa, entonces dice, bueno, nosotros te la vamos a pasar para Rabanut, porque tú vienes con una conversión ortodoxa para ver si realmente la conversión tuya es genuina. ¿Por qué? Por las experiencias anteriores. Sin embargo, el gobierno de Israel, si tú te le pareces con una conversión reformista o conservadora, te deja pasar. Te No. deja pasar. Entonces, eso es un pique que no es tan fácil de explicar, porque dentro de Israel está el pique también. ¿Ok? Entonces, entre paréntesis se están llevando, pero no se están llevando, porque el gobierno de Israel no le interesa. De hecho, mientras más secular sea, mejor. Porque en principio era así. El principio del sionismo era así. El principio del sionismo era hacer una nación como todas las demás, donde el judío pueda tener un albergue y un refugio donde está una nación. Esa era la cabana del sionismo. No era que si fuera religioso o no religioso. Cualquiera que venga para acá, que diga que es judío, que venga para acá, porque a mí lo que me hace falta es hacer una nación y convertir una nación en una nación igual que la demás, pues sí, el marco que es la nación de Israel. Pero el movimiento judío religioso, digo, no, pero espérate, esto no puede ser tampoco así. ¿Ok? No puede ser así porque la base de nuestra identidad como nación no está en el nacionalismo, no está en la cultura, está en la Torá, porque nosotros somos judíos en virtud que nos dieron la Torá en el monte Sinai. ¿Ok? No en virtud de que la familia ni nada, pero en virtud de la Torá que recibimos en el monte Sinai, nosotros somos judíos. No somos judíos en virtud de otra cosa. Después aparecieron fenómenos en la historia, ¿ok? Que ahora en día le llamamos de otra manera, pero si vamos a la raíz, el judío es judío en virtud de la Torá, no en virtud de otra cosa. ¿Entiendes? Claro. No le puedes Claro. cambiar la etiqueta, porque cambiar la base hace que todo el edificio empiece a temblar. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Hay un temblor del edificio por causa de que las bases se están tratando de tocar. Y cuando tú tratas de tocar las bases de Israel, todo afuera se ve diferente. Se ve como que se va cayendo, se ve como en caos. Que eso es lo que tú estás viendo. En la polémica que tú estás viendo hoy en día es que han tratado de tocar las bases del pueblo de Israel. Y tú no puedes tocar las bases del pueblo de Israel. ¿Entiendes? Y si las vas a tocar, entonces los responsables de las bases del pueblo de Israel tienen que tomar medidas para que no se vaya a la bolina el pueblo. Porque en cada generación hay un remanente encargado, que es lo que son los posquín, como quieras llamarlo, de cuidar salvaguardar la identidad del pueblo de Israel. Porque si el pueblo de Israel solamente se hubiera quedado en lo cultural, ya nosotros fuéramos otra cosa, ¿eh? Pero el pueblo de Israel lo hubiéramos sido. Ya en 2 o 3 generaciones más hubiéramos sido otra nación. Nos cambian el nombre, como han pasado con otras naciones, y ya somos otra cosa. ¿Eh? Y forma parte de la historia. ¿Tú viste esto? Como los dinosaurios tocando. Este era Moisés y no sé qué, y esta era la Torá, esta era una cosa de la, no sé, de los Homo sapiens. Lo íbamos a ver como algo muy histórico. Pero algo real de nosotros no iba a ser. Tenemos algo real llamado Torá hoy en día gracias a los cabezones que son los rabinos de cuidar eso. Porque si se va eso, deja de existir todo. No solamente el pueblo de Israel.
incluso el mundo deja de existir. Ya me meto en un plano espiritual, pero es así como funciona el mundo. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Una persona realmente que quiere convertirse, una persona que quiere convertirse, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo y pasar los filtrajes que tiene que pasar. ¿Entiendes? De todas maneras, si tú quieres ser judío, no te hace falta que te quedes el tribunal de Israel. ¿Tú quieres ser judío? Pues arma una comunidad. ¿Qué cosa es una comunidad judía? ¿Qué cosa es una queila judía? Son 10 personas o más de 10 personas que cumplen mifot, que estudian Torah y que se reúnen con un bien común y se reúnen y ahí nadie le puede decir, tú eres judío o no eres judío. Esas personas, si ya lo convirtió en un tribunal para ti o no para ti, si ya lo convirtió en una persona y están en Colombia, en Puerto Rico, o en Cuba o en Ecuador, y esas personas están viviendo como judíos, nadie les puede venir a decir a ellos que no son judíos o no son judíos. Son Pero judíos. cuando ya son judíos, claro. Claro que son Son judíos. Pero judíos, ahora, son si judíos, ahora tú pero quieres venir a subir a la tierra de Israel, a vivir como judío, ya vas a tener un problema ahí. ¿Ok? Ahora tienes que demostrar eso. No solamente tu comunidad. Ahora, si eso se madura, si las comunidades emergentes en Latinoamérica o en el mundo entero maduran su estatus, demuestran por medio del tiempo, porque el tiempo es lo que demuestra todo, por medio del tiempo, que son judíos, El que ahora tiempo y la seriedad. claro, el padre, sí, claro, el tiempo, el abuelo, el padre, el hijo, y no sé qué cosas, y siguen viendo como judíos y no sé qué, y se dan cuenta que son judíos. Evidentemente, por medio de esa maduración, evidentemente van a experimentar aceptación e integración dentro de Israel. Pero con un grupito que apareció los otros días en Cuba, que ahora de repente dice, yo me siento judío, que se reunieron entre cuatro, que tienen millones de mezclas, que no saben realmente lo que es judaísmo, que abogen, entonces se sientan mal porque pues Israel le puso algunos filtros para entrar. Eso no lo creo justo ni siquiera de parte de ellos. Entiendo. Ni siquiera de parte de ellos, porque eso no es maduro ni siquiera de parte de ellos. Ayer tú Claro. estabas en una iglesia, ayer tú estabas comiendo puerco sentado en la esquina y en los carnavales de Cuba, y ahora dice que no, rompiendo la puerta, yo soy judío, déjenme entrar. Eso no es así. Eso no pasa en ninguna parte. En ninguna parte. Para ser ciudadano americano, tú tienes que pasar por filtro. Claro. Entonces, Entonces, básicamente resumiendo, esa sería como el consejo o el roadmap, es decir, el camino que debería seguirle el converso y las comunidades de converso. que madure su vida comunitaria. Sí, porque me interesó mucho eso que usted dijo. Yo no conozco específicamente de las hace 10, 20 años ejemplos negativos de comunidad, pero me interesó mucho eso que usted dijo de que han habido casos que han marcado un mal precedente y desgraciadamente hoy en día entonces este fenómeno que implique también a personas con muy buenas intenciones y personas que están haciendo las cosas correctamente, incluso muchos que llegan a pasar todos estos filtros que usted está mencionando. Es decir, es más visto en este momento, no es más visto, pero es recelado este fenómeno que está sucediendo en Latinoamérica de masivamente las personas comenzando a practicar judaísmo o a hacer comunidades, etc. Entonces, También está el problema aquí que han habido también, que se ha pasado aquí en los Verdín, el tema de los misioneros cristianos. han habido personas que han entrado con misionerismo. Claro, los misioneros cristianos han visto en esto de las comunidades, de las conversos, ha habido una oportunidad para poder entrar dentro de Israel y hacer su trabajo de misionero aquí. ¿Ok? Sí. Y se filtraron muchísimos misioneros aquí. Aquí hubo un caso aquí en Jerusalén de un hombre que llevaba 10 años de Moel y había hecho no sé cuántos Brit Milá. Wow. En Bnei Brak, no, en Mea Shearim, cerca de Mea Shearim. Y de pronto. Y era Sofet también. Y había hecho Mesuzot y no sé qué. Y al final de cuentas se descubrió por el hijo, que el hijo empezó a hablar de Jesús dentro de la escuela. Y aquello fue una explosión. Ay, ay, ay. Que el hombre, todos los Brit Milá que había hecho no sirvieron. Y todas las Mesuzot que habían hecho no sirvieron. ¿Por qué? Porque el hombre desde el principio, es una ley que está en la Halajá, si tu intención desde el principio, no era convertirse por recibir la Torá de Dios, sino que era una cabana ulterior, toda tu conversión está anulada. Tú nunca fuiste judío. Claro. Tú nunca fuiste judío. Retroactivamente no fuiste judío nunca. Ahora, si una persona tuvo buena intención, quiso ser judío, de verdad sentía por el judaísmo,
pasó su proceso, pasó por el Bedín, cumplió misbot después que se convirtió y después abandona el camino y se volvió un gay ahí en Tel Aviv, disculpa la palabra, ese hombre sigue siendo judío y el tribunal rabínico no le anula la conversión. Pero si desde el principio esa persona nunca tuvo la intención de convertirse, sino otra intención, o hacer terrorismo, o hacer misionismo, no sé, hacer misionero, o lo que sea, o buscarse una mujer dentro del pueblo de Israel, o mejorar económicamente, nunca su intención fue convertirse para cumplir la Torá del Creador, entonces esa conversión está anulada. Claro, Se la anula. La intención Se la no anula, fue es pasul sincera. desde el principio. Entonces, no solamente los terroristas, los misioneros también. Pero ya han habido casos muchísimos ya, ¿ok? La mafia rusa. Aquí el Bedín tuvo que anular miles de conversiones Los rusos, tengo de los rusos que experiencia, vinieron para no acá en masa, experiencia, porque pero la mafia cuando vio la posibilidad se metió ahí adentro y me filtraron millones de personas y aquí hay mafia, por causa de las conversiones en masa. Todo lo que David, sea en masa, señores, todo lo que sea en masa es problemático. es problemático. Es Disculpe, problemático. Todo lo que sea en masa, las conversiones nunca fueron en masa. Las conversiones fueron individuales. Esto es un fenómeno que es muy difícil para el Beidín y para los rabinos, porque esto es una cosa nueva. De repente que hayan 15 o 20 personas que se quieren convertir. ¿Tú sabes lo que pasó en la última conversión la última conversión en Cuba? Que convirtieron personas que llegaron ahí, el Beidín estaba convirtiendo, llegaron personas de visita a otros países y le dijeron, ven para acá para que te conviertas así. Así, a mí siempre me gustaron los judaísmos y se convirtieron. wow. Y hoy en día hoy en día viven como quieran. A ver, Personas que en un hay momento que determinado, desligar. yo no sé de Berlín, yo estaba en Cuba, estaba en Miami todavía, que a mí me dijeron, mira, fulano, mengano, ciclano, no sé qué, mira, porque mira, yo no creo que están preparados para convertirse. Dice, no, pero a mí me hablaron, tú no te los conoces, entonces, pero a mí me hablaron y yo parecen sinceros de cosas. Dice, bueno, si tú crees que pueden convertirse, bueno, ya eso va a tu responsabilidad. Claro. Yo no es que tenga un ojo águila, pero llevo muchos años en eso y llevo muchos años viviendo estas cosas. Muchos años. Lo viví en carne propia, no es que me lo están contando. ¿Ok? Y después lo pude corroborar aquí con los libros de conversión. Mi rabino de cabecera, Rabbi Jacob Pérez, Sajoletó, que falleció, hizo un libro de Ruth y Gerut. Y yo me lo viví completo. Y yo me examiné con él. No solamente me dio la autoridad para preparar personas para conversión. Él me dio la autoridad delante de 2 testigos para preparar personas para conversión. Porque él me examinó de punta a punta todo el libro de él, que está basado en todas las halajot que tienen que ver con conversión, de la Gemara y del Shulchan Aruch. Y mi rabino era post-conversión. Incluso mi rabino tenía debates con la Rabanut Central de Israel, de Jerusalén. Porque él estaba de acuerdo a hacer conversiones a más personas. Y la Rabanut era más recelosa. Incluso mi rabino, que era más abierto a las conversiones, y de salir incluso de Israel para hacer conversiones afuera, que hizo muchas conversiones en Europa. Mi rabino, después de haber visto cosas que yo les enseñé a él y cosas que pasaban, se escandalizó y dice, no, eso no, hasta ahí las clases, eso no se puede tolerar. Claro. No se puede tolerar porque ha habido mucha flexibilidad, demasiada flexibilidad, ¿entiendes? Y ha habido mucha presión de ambas partes y a veces las personas ceden y otras personas con buen corazón, personas de Bedín práctico con buen corazón, cuando han visto el testimonio oral de otras personas, se basan en ese testimonio oral y cómo han convertido. Esas personas que yo vi en un momento determinado, que yo creía a mi ojo, cuando estaba en Miami, que no estaban listas por lo menos en un momento para convertirse, hoy en día están viviendo una vida más secular que la que vivían anteriormente de convertirse. Mucho más secular. Wow. Problemas que nunca han habido, matrimonios que nunca habían tenido problemas. Nunca habían tenido problemas. Personas que nunca se les había visto problemas antes de convertirse y una vez que se convirtieron, ahora son irreconocibles. Ni por la mamá, ni la mamá los reconoce. Disculpa que le pregunte, Rabino, el estatus judío en ese caso de esas personas. Ya entendía que No, esa gente son judíos. son judíos. Esa gente son judíos. Ya. ¿Por qué? Porque esas personas cumplieron mi voz de Oraita y de Rabanán después que se convirtieron. Entiendo. Y una persona después que tú cumple una nada más de Oraita y de Rabanán, después que te convertiste y fue con corazón de sincero, tú eres judío y hay que tratarte como judío.
Ok, Claro. tienes un estatus, se llama Israel Mumar. Es decir, Israel Mumar quiere decir un Israel rebelde, Oh, pero sigue siendo Israel. ok, Sigue siendo Israel. Para muchas cosas, el vino que tú toques es un vino que ya lo vas a dañar. No eres pasul de Edut, ciertas cosas, pero eres Israel. Eres parte de Israel. Para la halajá. Ahora, como el Beit Din que está aquí está viendo esos fenómenos, entonces dice, mira, yo no tengo ninguna garantía. Porque ¿qué garantía tiene esa persona? claro, Dice, y si esas personas que tú usaste como tribunal, esas personas son caché de adulto, pues son personas que ni se conocen. Yo conozco al rabino principal, me han dicho, a ese rabino yo lo conozco, pero los dos testigos, esos que cogieron, dice, yo no los conozco. Y si eran pasos del adulto, si eran pasos del adulto, eso no sirvió, porque tiene que haber tres testigos. Tiene que haber tres testigos caché. Si eran claro, pasos del adulto, yo no los conozco. O sea, ahora, por jumbra, ahora yo te tengo que hacer una conversión, querido, porque yo no sé claro. si tú realmente eres judío o no eres judío, porque los testigos que tú tienes, yo no los conozco, no sé quiénes son. Los cogieron al azar para rellenar un hueco. Y tú sabes que en Cuba pasó eso. Mm, Entonces, no es una cuestión de capricho. Y eso incluso salva a las personas. Y esto no sé si te va a servir. Personas, y una vez te lo dije, que una persona que se casa, tú sabes que para casarse tiene que haber testigos, sí, ¿no es verdad? Y los testigos tienen que ser caché, leedut. ¿Qué pasa si uno de los testigos no es caché, leedut? No no está sirve, casado. no sirve No la está que tú casado. das. Pero ha habido situaciones de problemas de manserut, de personas que son manser. Imagínate coger ahora un niño que tú le digas que tú eres manser, tú lo desgraciaste para toda la vida, lo marcaste para toda la vida. Y los rabinos, por ser tan quisquillosos y tan, porque pues sí, pues les viene la parte mala, pero mira la parte buena ahora. Por ser tan quisquillosos y buscar la recontrapelusa, se han metido adentro del caso de ese Mancén y han ido hasta la conversión o han ido hasta el matrimonio de la mamá, porque la mamá se acostó con otro hombre. Entonces se Wow, acostó con otro hombre y traicionó a su esposo, el niño que nació de la relación en Mancén. Entonces se han metido adentro del matrimonio y han ido a meterse en la vida de los testigos, a buscar la vida de los testigos. Han detectado que uno de los testigos no era Cachet. Te salvaste, papito, no eres Mancén, porque uno de los testigos no era Cachet. Por lo tanto, tu mamá no se casó según la halajá y tú no eres Mancén. Mira cómo lo quisquilloso y lo estricto le puede salvar la vida a una persona. Entonces, sí, la halajá está dada para que las personas vivan y están dadas para que el espíritu y la vida saludable del pueblo de Israel continúe en marcha. ¿Ok? Entonces Rabino, estas cosas a veces nos pican y nos pueden doler en un momento determinado, pero están hechas para cuidar el espíritu y la vida interior del pueblo de Israel, en otras palabras. yo quiero, Rabino, yo quiero decir algo para, usted me dirá sí o no, para tratar de resumir, a ver si estoy entendiendo su opinión con respecto a este punto. Según su opinión, la no aceptación o la dificultad en la aceptación de las personas que provienen de comunidades conversas radica precisamente en el mal proceder de esas comunidades en muchos casos. Esa es la pregunta, ¿sí o no? Sí, sí, ha sido por el mal proceder. Te voy a poner un ejemplo más. ¿Conoce el rabino Eliyahu Bittenbaum o Bitbaum? He escuchado su nombre, no lo conozco, pero sé quién Eliyahu es. Bitbaum era el rabino pertenecía a Shabbat Israel, trabajaba con Shabbat Israel, su esposa, la rabanit, trabaja con Shabbat Israel. El rabino Bitbaum ha hecho visitas, y lo he visto mucho en la hora, a muchas comunidades emergentes de converso en Latinoamérica, en Puerto Rico y en otros lugares. ¿Ok? Pero ¿a qué comunidad está yendo él? A comunidades que ya llevan un tiempo ya viviendo como judías, que tienen un estatus, que tú la ves que tienen sistema educacional dentro de las comunidades, que han hecho mikve, que se han apoyado a otros rabinos porque los ayuden y los apastoren. No han inventado, no han hecho ese, no, como ahora nosotros vamos a inventar. No se han conectado a un rabino que los guíe, porque son comunidades de conversos. Si una comunidad de conversos sin un rabino que los guíe, eso es como una hoja en el viento, ¿ok? Una hoja en el viento. Tiene que tener una guía espiritual. Entonces, muchas comunidades que se han convertido en Latinoamérica no tienen guía espiritual.
Entonces empiezan a hacer y a deshacer cosas que no tienen seriedad. Entonces, estas comunidades que ha visitado Rabino, miren, vienen con un objetivo, ¿ok? No quiero hablar en el nombre de él, pero el objetivo es que al final, para la madurez de esas comunidades, ¿ok? Por el tiempo que llevan establecida y porque han insistido en ser judíos, incluso que el pueblo de Israel o el Rabanut de Israel no los acepten, crearles un precedente, ¿ok? Y un estatus para que sean reconocidas entonces por la Rabanut de Israel. Pero tienen que demostrar realmente que son serios. Claro. No ahora llegar de repente, alquilar una casa, ¿me entiendes? Comprar 4 sidur y nada, yo soy la comunidad de aquí de Santo Suárez. No. Ok, la conversación está muy buena, pero bueno, estamos en el marco de 1 hora de transmisión y creo que esto es un tema que pica y se extiende y daremos paso a una segunda oportunidad. Yo creo que tiene que haber, para sintetizar, tiene que haber. Yo veo la parte de filtrado bien, esa es mi síntesis, ese es el resumen mío. Veo filtrado correctamente para no traer daños peores que han habido ya. Y lo otro que se le pide a las comunidades emergentes es madurez y permanencia en su deseo y decisión de haber querido ser judío. Ese es mi punto de vista. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por sus puntos de vista, por el análisis que ha hecho acá el Rabino Córdoba y espero poder compartir con ustedes una vez más y también con el público que nos vayan a ver sobre este tema. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye. Shalom, shalom. Todo lo bueno para ustedes, cabrón.